cuando uno lo mire, va a decir si es bueno o malo. En mi criterio, esta decisión de salir de UNASUR no es positivo. Teníamos mucho que ganar, pero en esta coyuntura política que vive la región, era inevitable, pero nuevamente, como estos son vaivenes políticos, considero que seguramente después de un tiempo estaremos volviendo a hablar de un proceso de integración. Para la gente que recién se engancha, pues tenemos en pantalla al economista y consultor político Max Lascano, que estamos hablando pues de la salida de Ecuador de la UNASUR. Y como les decía al inicio, ¿no? 79 votos bastaron para que se haga positivo el pedido de Lenín Moreno. Tengo en pantalla, voy a ponerlo ahora sí, para que la gente lo pueda ver. Dice Lenín Moreno en su cuenta de Twitter: en mayo solicité a la Asamblea de Ecuador que iniciara el proceso para que Ecuador se desvincule de UNASUR. Hoy, 79 legisladores respaldaron mi pedido. Buscamos relaciones sólidas con los países hermanos a través de una integración sobre bases de democracia, libertad y prosperidad. Más abajo hay una respuesta de Marco Navas y dice: llegaste a Carondelet con un discurso a favor de la UNASUR. Una década apoyaste la gestión de este organismo. Hoy sacas a Ecuador de UNASUR. ¿Qué clase de ser humano eres? ¿Por qué no dijiste nada contra UNASUR en más de una década en su momento? Estimado doctor Lascano, ¿cómo puede analizar este cambio de discurso que ahora tiene Lenín Moreno? Tuvo 10 años para decirlo, para estar en contra, para criticar y no lo hizo. Mira, todo este proceso, creo que eso es lo más lamentable, ¿no? Lo que estamos viviendo en el país, este giro de discursos, giros de visión política que tiene el presidente de la República, la verdad es muy lamentable, ¿no es cierto? Es poco, digamos, ético también, diría yo, porque todo este plan de gobierno que él está implementando tenía que haberlo dicho en la época de campaña y tenía que haberlo dicho hace 10 años, ¿no? Si no estaba de acuerdo con estos procesos de integración, tenía que haberlo dicho, ¿no? Es una falta de ética. La verdad es muy lamentable lo que está haciendo el presidente. El hecho que Lenín Moreno haya hecho el pedido y ya salga con su cuenta de Twitter oficial a decir que gracias por hacerme positivo, ¿no?, la salida de Ecuador de la UNASUR, hace que nos demos cuenta que tiene poca visión política y de ideología y de integracionismo en la región de parte de Lenín Moreno. ¿No hay visión? Claro, no hay ninguna visión, solamente yo creo que él está cumpliendo digamos, un libreto. ¿De un quién? Libreto es buena pregunta, ¿no? ¿De quién? Yo diría que es un poco el libreto que él... Tengo dos teorías, podría ser, ¿no? Una, realmente hay un libreto de los pactos, de los conversatorios que él ha tenido con varios grupos de la derecha ecuatoriana, Okay. donde seguramente puede haber habido consensos, acuerdos. Y el otro es simplemente actuar en base, no tal vez a un libreto, pero sí a las presunciones de lo que él cree que tiene que decir y que tiene que hacer para ganarse el favor y el beneficio de los grupos de poder, los grupos económicos tal vez del país, ¿no? Entonces es acomodarse a las circunstancias, acomodarse tal vez, como tú decías, una visión. Obviamente no hay una visión de largo plazo, la visión es terminar su mandato y tratar de que estos grupos lo cobijen y él tenga digamos que un final feliz tal vez, ¿no? ¿Piensa que lo van a coger cuando ya termine su mandato? Es muy posible que Lenín Moreno, con tanto atropello a la Constitución y la institucionalidad, tendrá que irse del país, por decirlo solamente, ¿no? Seguramente, puede ser, es una probabilidad, ¿no? Como antes, el vaivén político es lamentable que suceda así en democracias todavía no consolidadas como las nuestras. Ya. Entonces es probable que luego venga un giro de política nuevamente, y ahí sí, imagínense, una asamblea constituyente o reformas nuevamente progresistas, posiblemente tenga que enfrentar algunas causas penales y seguramente sí, pues buscará el auxilio, el asilo en países que le brinden cobijo, ¿no? Tengo otro tuit, además, tengo a Ernesto Samper, él es secretario general de la UNASUR 2014-2017 y bastante activo en las redes sociales, y al enterarse justamente el día de hoy ya de que pasara la votación y el pronunciamiento del presidente ecuatoriano, él dice: el retiro de Ecuador de UNASUR se suma al levantamiento de garante de la mesa de paz con el ELN, la entrega de Assange a sus enemigos mortales, la creación del grupo derechista de Prosur y el establecimiento de visas a los migrantes venezolanos. Él hace ya un paquete ya de
de elementos, y es más, yo creía que le falta ahí la intervención del FMI al Ecuador. ¿Piensa que el FMI es el que está dictando más bien el camino de Ecuador y las decisiones de Lenín Moreno en este momento? Sin duda alguna, ¿no? Yo creo que eso es muy evidente. Todo el giro de la política económica del país y también de la política de integración con los demás países de la región están sujetadas a estas recetas de organismos como el FMI, ¿no? Que lamentablemente son estos organismos que imponen una doctrina capitalista neoliberal que está llevando no solamente a los países a crisis como la que estamos observando en Argentina y la estamos viviendo ya en Ecuador, sino también a crisis ambientales muy profundas, ¿no? Yo soy especialista un poco más en los temas ambientales y te podría comentar que lo que estamos viviendo hoy actualmente ya no siquiera es el cambio climático, es la crisis climática que ya le están llamando en varias partes del mundo. Es un producto precisamente de estas políticas que están implementadas desde el Fondo Monetario, desde el Consenso de Washington, y si vamos un poco más atrás en el tiempo, desde la imposición de las políticas de Reagan o de Thatcher en Inglaterra, que es el giro de la economía hacia unas corrientes de liberación, de flexibilización, y que nos han llevado a una sobreexplotación de los recursos, una sobreexplotación del planeta que estamos viviendo ya en el tema del cambio climático. Entonces es muy claro eso, este cambio y quién lo dicta, ¿no? Es más, hasta en Brasil con Bolsonaro ya empieza a aparecer el discurso de explotar las zonas que estaban protegidas, que eran parte del patrimonio como selva de la Amazonía, ¿no? O sea, es prácticamente todo al servicio de los grandes monopolios, del dinero, todo al servicio de generar más riqueza. Así lo podría decir. Mira, ahí tal vez para complementar lo que tu reflexión, Kevin, en lo que está sucediendo en la Amazonía brasileña, como tú dices, los grandes beneficiarios de eso son las grandes transnacionales que están buscando las ampliaciones de los cultivos de soja, de soya, o ganaderas, ¿no es cierto? Y todo eso está vinculado a grandes grupos transnacionales de comercio. Y estos mismos grupos de comercio son los que por lo general tampoco les interesa mucho la integración, ¿verdad? Ellos prefieren más estos tratados de libre comercio donde los beneficios se apuntan, se dirigen más hacia que estos grupos, hasta esas corporaciones puedan intervenir y puedan generar beneficios en los países del tercer, digamos, en vías de desarrollo, porque no existe si fuéramos un bloque, tenemos una mejor capacidad de negociación ante estas corporaciones. Ayer, mientras veía la votación de los asambleístas y luego también de escuchar a varios de ellos y de ya terminar de ver una intervención de Lenín Moreno, ellos hablan de un cono, de un grupo Prosur, de una alianza entre gobiernos de derecha en Latinoamérica. Sería una nueva ola, ¿no? A partir de ahora. ¿Piensas que duraría tanto tiempo como duró un poco más de 10 años la UNASUR como bloque, como se consolidó? ¿Cuál es entonces el futuro? Si ya vemos que en Argentina se empieza a separar del fracasado gobierno que tiene Macri, cada vez uniéndose más. Vamos ahora ya es casi un hecho de tener a la dupla Fernández. En Bolivia se ratifica Evo. En Brasil cada vez está saliendo más y más las pruebas de que Lula saldría y que nunca hizo algo ilícito. En Ecuador de igual manera la justicia ha quedado bastante avergonzada y con la imagen golpeada latinoamericamente a nivel mundial. ¿Cuál sería entonces el futuro de la región con todos estos antecedentes? El futuro de la región, yo creo que va a haber nuevamente este vaivén, ¿no? Este vaivén político. Yo creo que nuevamente las corrientes progresistas van a empezar a ganar espacio nuevamente en el continente, pero siempre va a ser difícil la gobernabilidad, ¿no? Por la hegemonía de grupos económicos, grupos políticos, y especialmente de la doctrina monetarista del capitalismo neoliberal que se impone desde Estados Unidos. ¿Difícil la gobernabilidad en Ecuador o en cada país de la región?
En la región, porque estos gobiernos cuando se encuentran ya en el poder tienen una resistencia muy grande, ¿no? Muy grande de grupos políticos, de grupos económicos, medios de comunicación tradicionales. Entonces se le hace bastante difícil la gobernabilidad, impuesta principalmente, nuevamente te menciono, de toda la corriente política a nivel mundial, ¿no? Mientras el mundo sea todavía unipolar, con una visión de desarrollo que es completamente insostenible, que es la visión de desarrollo norteamericano, tenemos poca probabilidad de que haya un cambio profundo y a largo plazo. Seguramente viviremos vaivenes políticos como los que hemos vivido estos últimos años, hasta que ojalá en Estados Unidos o el mundo logre desarrollar visiones multipolares, donde ya, por ejemplo, se tome una decisión radical de controlar el cambio climático, ¿no es cierto? Todo el tema del uso de los recursos fósiles que están llevando a esta catástrofe ambiental del planeta está impregnado en el modelo económico capitalista norteamericano. Entonces, el día que en Estados Unidos se logre dar ese viraje hacia un tipo de desarrollo más sostenible en el planeta, necesariamente va a ser también más abierto a mecanismos progresistas. Y ya se ve, hay voces en Estados Unidos que ya se van apuntalando hacia allá. El senador Bernie Sanders, la senadora Alexandra Ocasio-Cortez, son voces que nos dicen que yo creo que yo diría hay cierto optimismo para que a nivel mundial tengamos un giro en las políticas económicas que no están llevando al mundo más que al desastre ambiental y social, porque también las brechas de inequidad en todos los países del mundo, incluso en los países desarrollados, cada vez son más grandes, y esto es simplemente una bomba de tiempo en la que está viviendo el planeta. Y vaivén político, tomo tus palabras, ¿no? Vaivén político que hacen que lo construido se destruya y hay que volverlo a reconstruir, y lo que hace que un país no avance del lugar donde está. Si avanza 2, 3 escalones, se destruye y otra vez hay que recuperar 4 en cambio, porque mientras más subes económicamente, más fuerte es la caída. Por ejemplo, hablaba con un economista esta semana y decía pues que el avance que ha tenido Ecuador, particularmente, en estos momentos con el retroceso en tan solo 2 años y medio, prácticamente como si estuvieras en los 90 otra vez. O sea, casi una brecha de más de 20 años que hay que recuperar. Te agradezco muchísimo, Max, por tu intervención y por el tiempo que le diste sin corbata. Solamente para terminar, si me das unas últimas palabras. Claro. Sí, es un retroceso sin duda alguna, pero yo soy ahí tal vez un poco más optimista. ¿Ya? Yo creo que ya no podemos llegar al piso donde estábamos, ¿no? Yo creo que son los escalones y se reducen, pero yo creo que hay una conciencia crítica, una masa social que sí ha ganado conciencia en esto, han visto los cambios. Esto estamos viendo en Argentina, ¿no? Sí. Yo no me esperaba unos resultados como los argentinos, entonces yo creo que sí hay una masa de conciencia crítica que yo creo que nos va a permitir que el retroceso tal vez nos ayude a empujar y que sea un crecimiento un poquito más acelerado también cuando se regrese el progresismo a nuestros países. Sí, listo, Max, te agradezco muchísimo por el tiempo que le diste sin corbata. Listo. Amigos y amigas, me voy con este pensamiento de Simón Bolívar. Agradezco públicamente la intervención del doctor Max Lascano. Él es consultor político, economista, y también pues defiende bastante el tema ambiental, lo cual es un complemento bastante interesante. El pensamiento que les tengo justamente es de Simón Bolívar. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Unidad es lo que anhela nuestra región. Unidad es lo que anhela nuestra patria. Tranquilidad, paz, crecer, progreso. Que nuestras familias, nuestras sociedades avancen, no se estanquen, no se retrasen y no las destrocen. Un abrazo a todos ustedes, queridos amigos. Tengan una excelente tarde, mañana, noche, a la hora que usted vea este video. Suscríbase, dele me gusta, comente mucho, porque así haremos que el video se vea en muchas plataformas. Un abrazo, Dios, patria y libertad. Nos vemos en una siguiente transmisión de Sin Corbata. Un abrazo.